Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre una técnica increíblemente poderosa que combina LLMs con recuperación de información específica, la generación aumentada por recuperación o RAC por sus siglas en inglés. Probablemente hayas escuchado que los grandes modelos de lenguaje, como los que usamos en herramientas de IA como ChatGPT, son impresionantes, pero a menudo proporcionan respuestas genéricas. ¿Qué pasa si necesitamos que esas respuestas sean específicas a un contexto, como documentos internos o bases de datos de conocimientos de una empresa? Ahí es donde entra en juego RAC. Imagina una empresa con una gran colección de documentos internos, políticas, manuales de capacitación o guías de procedimiento. Estos documentos contienen respuestas clave, pero los modelos de lenguaje no tienen acceso directo a ellos. Con RAC podemos crear un sistema que recupere información relevante de estos documentos y luego genere respuestas precisas utilizando los LLMs. En este video aprenderás cómo hacerlo con Python. Así que manos a la obra. Luego de esa pequeña introducción de qué es RAC y cómo funciona RAC, ahora sí vamos a construir un sistema RAC. Lo primero que tenemos que hacer es construir una carpeta para guardar nuestro proyecto. Ingresamos a esa carpeta y utilizamos el IDE de confianza de nosotros. En este caso yo utilizar Visual Studio Code. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un entorno virtual. Esto con el fin de poder aislar las dependencias de este proyecto. Con ese comando creamos el entorno virtual. Esperamos que se cree. Y luego vamos a crear un archivo de requerimientos. Este archivo de requerimientos lo utilizamos para declarar qué dependencias vamos a utilizar en este proyecto. Las dependencias de este proyecto ustedes las pueden encontrar en el repositorio que va a quedar enlazado en la descripción de este video. Pueden descargar las dependencias o copiarlas. Una vez descargadas, las copian y las pegan en el archivo que acabamos de crear. A grosso modo, las dependencias que vamos a utilizar es LangChain, que nos permite crear aplicaciones que interactúan con grandes modelos de lenguaje, y ChromaDB, una base de datos vectorial de código abierto que nos permite eficientemente guardar y recuperar información de esta base de datos. Una vez hemos creado este archivo, lo siguiente que debemos hacer es instalar estas dependencias o librerías. Es importante que primero, antes de instalar estas dependencias o librerías, activemos el entorno virtual con este comando. Y ahorita sí, podemos hacer el pip install -r requirements, que corresponde al nombre de archivo que acabamos de crear. Esperamos que descarguen estas librerías. Y una vez estas dependencias han sido descargadas, ya tenemos listo nuestro entorno para iniciar a construir nuestro sistema RAC. Una vez hemos configurado nuestro entorno, ahorita sí podemos hacer el procesamiento de texto. En este caso yo voy a utilizar este PDF, que es una guía para huertas de la Universidad de Purdue. Y pues este es el contenido del PDF. Entonces ahorita sí vamos a hacer una función que lo que va a hacer es que va a dividir en chunks este PDF. Es decir, que en la base de datos no vamos a guardar todo el PDF, sino que vamos a dividir este PDF en piezas más pequeñas. Esto con el fin de poder hacer más eficiente la recuperación de información de este PDF para nuestro sistema RAC. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo. Bueno, creamos una carpeta CRC, aquí vamos a guardar el código de nuestro proyecto y vamos a llamar este archivo textprocessor.py. Aquí vamos a crear una nueva función. Esta función se va a llamar devchunks pdfs, que lo que va a hacer es que va a chunkenizar, dividir en pequeñas piezas nuestro archivo PDF que acabamos de ver. Y esto lo que va a retornar es una lista de documentos y estos documentos, este tipo hace parte de LangChain, específicamente documents. Listo. Aquí ya declaramos nuestra función y ahorita sí vamos a definirla. Lo primero que debemos hacer es
crear una constante que va a tener el nombre de la carpeta donde vamos a guardar nuestros documentos. Creamos esa carpeta, se va a llamar Documents. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a guardar este PDF, Documents, esta guía. Una vez hemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es que vamos a inicializar un loader de documentos. Entonces lo vamos a llamar document loader. Y esto es de PyPDF. Debemos importar esta librería también, esta utilidad. Esto también hace parte de LangChain de Documents Loader. PDF. Y esto lo que nos permite es cargar una carpeta de documentos. Entonces, una vez hemos configurado este loader, hemos creado un objeto que contiene este loader, vamos a cargar los documentos. Aquí en esta variable vamos a guardar los documentos que hemos cargado. Ahorita necesitamos un text splitter. Esto lo que va a hacer es que va a dividir los documentos en chunks. Entonces lo llamamos text splitter. Y también tenemos una dependencia de LangChain que nos ayuda a hacer este text splitter. Entonces LangChain LangChain.textSplitter import recursive text splitter. Listo. Entonces ahorita sí creamos un nuevo objeto con esta dependencia y esto recibe algunos parámetros. El chunk size, que esto corresponde a la cantidad de caracteres que va a tener cada chunk. Chunk overlap, que esto corresponde a la cantidad de caracteres que van a estar superpuestos de cada chunk. Es decir, esto es como un mecanismo de conexión para que no sean chunks independientes, sino que guarden cierta conexión. ¿Y qué función vamos a utilizar para dividir? ¿Qué función de longitud vamos a utilizar para dividir el documento PDF? Es el length function, que va a ser length. Y esto es para agregar un índice inicial a los chunks y lo dejamos como true. Ahorita sí, una vez hemos creado este text splitter y hemos cargado los documentos en esta línea de código, podemos crear los chunks. Entonces decimos text splitter.split documents, le pasamos los documentos y retornamos los chunks. Y es así como hemos creado una función que chunkeniza los documentos, es decir, los divide en piezas más pequeñas y retorna esos documentos. Una vez hemos creado nuestra función que divide nuestro documento en documentos más pequeños, ahora debemos cargar esta información a la base de datos. En este caso nosotros vamos a usar una base de datos vectorial que se llama Chroma. Python provee una integración muy sencilla con ChromaDB, pero para esto debemos entender primero qué es un modelo de embedding. Un modelo de embedding toma una información que puede ser documentos, imágenes, audio y los transforma en una representación numérica vectorial. Esto hace más eficiente las búsquedas en esta base de datos. Imaginemos un ejemplo. Tenemos 3 oraciones. Una que dice el sol brilla en el cielo, otra que dice hoy es un día soleado y otra que dice la computadora está encendida.
Si nosotros queremos ver qué oraciones se asemejan más, claramente las dos primeras van a vivir en el mismo espacio vectorial, en una base de datos vectorial, valga la redundancia. Luego de que hemos entendido el concepto de embedding, ahora sí, creemos un nuevo archivo en nuestra carpeta CRC para cargar los documentos a la base de datos de Chroma. Listo, entonces lo mismo, una constante para decir dónde va a estar nuestra base de datos almacenada. Entonces creamos una función que se va a llamar save to chromadb. Esta función va a recibir tres parámetros: chunks, que va a ser una lista de documentos, que fue para lo que creamos la función anterior, y también va a recibir un embedding model, que fue lo que ya expliqué anteriormente, y va a retornar una base de datos Chroma. Listo. El tipo de documento está acá. Y el tipo de Chroma lo importamos de la chain. Eso está en community vectors, vector stores y import Chroma. Ajá. Listo. Ahorita sí definamos nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es que cuando se llama esta función vamos a remover las bases de datos existentes. Para ello debemos importar host. Entonces lo que hacemos es un condicional. Si la ruta donde está guardada nuestra base de datos existe, lo que vamos a hacer es que hacemos un try catch. Shutil también debemos importar shutil. Esto es para trabajar de manera avanzada con carpetas y archivos. Shutil, chromapath y exception. Aquí lo que estamos haciendo es borrando prácticamente la carpeta. Imprimimos un mensaje más diciente. Y una vez hemos removido la base de datos existente, cuando llamemos esta función, inicializamos un objeto que va a contener nuestra base de datos de Chroma. Entonces, con esta misma dependencia, Chroma tiene una funcionalidad que se llama fromDocuments. Y esta funcionalidad nos pide como parámetros los chunks que estamos pasando en la declaración de la función. Le tenemos que pasar el directorio donde vamos a guardar nuestra base de datos vectorial y el embedding model. Chunks. Okay. Listo. Y finalmente imprimimos un mensaje indicando que hemos guardado los chunks a Chroma y retornamos la base de datos. Luego de que hemos creado nuestra función para preprocesar los documentos PDFs y para guardarlos en la base de datos, ahorita sí vamos a integrar todas estas funciones en un solo documento. Entonces lo primero que debemos hacer, importante, es invocar la función de preprocesar los documentos. Entonces esto lo vamos a llamar processDocuments, y si recuerdan se llamaba chunks pdf y lo guardamos entonces en el archivo text processor. Entonces podemos decir from crc text processor import chunks pdf. Listo. Aquí en esta variable hemos guardado los documentos, es decir, cogemos este documento PDF y lo dividimos en piezas más pequeñas y lo guardamos en esta variable processDocuments. Lo siguiente que debemos hacer es declarar nuestro modelo de embedding. Aquí entonces vamos a utilizar otra dependencia de LangChain que se llama OpenAI
embeddings y la importamos de LangChain OpenAI. Así, import OpenAI embeddings. Y el parámetro que recibe este objeto es el nombre del modelo que vamos a usar. En este caso vamos a usar text embedding 3 large. Listo. Una vez hemos declarado esto, lo siguiente que debemos hacer es que vamos a guardar nuestros documentos a la base de datos. Entonces, save to ChromaDB, esta función nosotros la creamos en crc chromadb.import save to ChromaDB. Listo. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos importado la función que toma los PDFs que están en esa carpeta de documentos y los divide en documentos más pequeños, los chunkeniza. Importamos un modelo embedding que va a coger estos modelos, estos documentos, y los va a transformar en representaciones numéricas que vamos a almacenar en la base de datos vectorial. Esto lo hacemos con esa función que dice save to ChromaDB. Finalmente, lo siguiente que debemos hacer es ingresar una query. En este caso, nuestra query va a indicar una pregunta sobre huertas y jardines. Entonces podemos preguntar what are the recommended steps for fertilization of garden. Entonces preguntamos sobre cuáles son los pasos recomendados para abonar un jardín. Entonces, una vez tenemos esta query, que es la que vamos a preguntarle al Large Language Model, lo primero que debemos hacer es que con ese objeto DB nos da una opción de Similarity Search, que lo que va a hacer es que va a coger de todos esos documentos que nosotros guardamos en la base de datos vectorial, va a retornar los que más similitud tengan con el tema de los pasos para fertilizar un jardín. Entonces, esto que pide como parámetro, pide la query. Y también pide un K3. Este K3, ¿qué hace? Esto lo que hace es que va a retornar solamente los 3 elementos que más similitud tengan con la pregunta de cómo fertilizar un jardín. Ya una vez hemos recuperado estos documentos, lo siguiente que debemos hacer es que vamos a unirlos todos en una sola variable que se va a llamar context. Esto lo logramos. Indicamos los saltos de línea. Ponemos los saltos de línea. Los separamos por esto, por estas lineecitas, y los unimos todos. Entonces, para cada documento vamos a iterar sobre el arreglo de docs, la lista. Vamos a obtener el page content for doc. Listo. Aquí lo que hemos hecho en esta línea de código. Vamos a concatenar los contenidos del documento de cada objeto de esta lista de docs. Vamos a obtener el contenido y vamos a iterar sobre este arreglo. Entonces hagamos un print del context. Bueno, algo importante que se me olvida es que ustedes deben configurar primero en el entorno su clave de OpenAI. API key, y se va a llamar os. Si usted no tiene configurada la clave, entonces ustedes aquí ponen su clave de OpenAI. Importante que importen os
y aquí ustedes ponen su clave de OpenAI. Finalmente, luego de que cada uno de nosotros haya configurado su OpenAI API Key, ahorita sí pasemos a probar nuestro proyecto. Entonces ejecutamos el archivo main.py y nos dice que hay un keyword argument error. Esto es en el text processor. Ok, aquí no es start sino start. Guardamos, volvemos a ejecutar. Esperemos que en esta ocasión ejecute bien. Nos dice que en el embedding. Ok, aquí no es embedding model sino embedding. Volvemos a ejecutar. Aquí too many values to unpack. Esto nos lo da en la línea 24. Aquí es Similarity Search with Score. Ya, creo que aquí ya debería funcionar. Esperamos. Y como podemos ver, aquí nos retornó los 3 documentos que son más similares a la query. Estos serían los documentos. Y con estos documentos vamos a pasarlos como contexto al Large Language Model. Lo siguiente que debemos hacer entonces, una vez ya tenemos el contexto, es definir un prompt template. Este prompt template, ¿qué es? Es como una especie de plantilla que nos permite interactuar de manera más fácil con el Large Language Model, donde podemos introducir variables que las vamos a poder pasar. Entonces, en este caso, le vamos a indicar la tarea, le vamos a decir que él tiene la tarea de responder las preguntas solo basados en el siguiente contexto. Y aquí entre llaves definimos context y le pedimos que responda a la siguiente pregunta, que va a ser question. Esto va a ser otra variable, entonces este prompt va a tener 2 variables, que va a ser el contexto y la pregunta. Entonces digámosle también que provea una respuesta detallada y también que no incluya información irrelevante. Listo, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí nos falta el igual. Esto es un prompt template. Y vamos ahorita sí a construir el prompt. Para definir un prompt template debemos definir una especie de variable que va a contener las variables, valga la redundancia otra vez, que va a tener nuestro prompt. Entonces prompt template. LangChain también nos permite esto, un prompt template. Esto lo vamos a hacer con, primero debemos importar chat prompt template, front template con esta función y le pasamos el prompt template. Esta dependencia está en LangChain prompts. Listo. Y lo siguiente que debemos hacer ahorita sí es construir el prompt. Entonces prompt va a ser prompt template, que es el objeto que acabamos de crear. Le vamos a inyectar las variables. Entonces el context va a ser el contexto que está en esa variable, que corresponde a los documentos que acabamos de recuperar de la base de datos. Y la question va a ser la query del usuario. Entonces ahorita sí, finalmente vamos a importar nuestro modelo de OpenAI.
va a ser chat open. Ahí esta dependencia es de LangChain Chat Models. Y una vez hemos importado nuestro modelo, lo siguiente que debemos hacer ahorita sí es generar la respuesta. Y imprimimos la respuesta. Ahorita sí ejecutemos a ver si funciona. Y como podemos ver, finalmente hemos generado una respuesta personalizada para el usuario. En este caso nos da un paso a paso de cómo fertilizar un jardín. Felicitaciones, si llegaste hasta aquí has creado un sistema RAG que te permite interactuar con tus documentos PDF, que los puedes adaptar a las necesidades de tu empresa, ámbito académico y demás. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Adiós.